Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. El día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la crisis energética, la cual pasará factura al planeta. La crisis energética mundial tiene algunas aristas. Apareció los altos precios del petróleo, los altos precios del gas natural, altos precios del carbón y como consecuencia también existieron altos precios y escasez de electricidad en Europa, Asia y principalmente en China. Y también como consecuencia de los incrementos del precio del petróleo, también existen incrementos de los precios de los combustibles. Pero para poder entender un poco cómo se inició esta crisis, tenemos nosotros que entenderle de que primero hubo un incremento de la demanda. ¿Por qué incrementó la demanda? ¿Por qué incrementó los precios, o mejor dicho, la demanda de energía? Primero, porque hubo una mayor reactivación económica del planeta. Luego del confinamiento, ¿no es cierto? No podemos hablar de una época post-COVID porque todavía seguimos inmersos en el COVID, pero hubo una mayor reactivación económica, una mayor reactivación a lo esperado. Se eliminaron las restricciones y por tanto hubo un mayor transporte, ¿no es cierto?, de todo lo que es el aéreo, naviero, terrestre, sin olvidar que todo lo que es transporte es el principal cliente del petróleo. Obviamente, al reactivarse económicamente el planeta, hubo una mayor producción, una mayor comercialización, y eso genera que se necesite más energía y por ende los productos como es el petróleo, el carbón, el gas natural. A eso sumémosle de que estamos a inicios de un nuevo invierno, el invierno del 2021, el cual se considera que va a ser tan fuerte o más incluso que el invierno que se registró en el año 2020. En este incremento de la demanda, también China, en esta situación, busca asegurarse el abastecimiento de energía y esto puso nervioso al mercado. Esto desde el punto de vista del incremento de la demanda, pero hay que hacer un análisis de la oferta, pero también por producto. En esto se da lo que se refiere a la escasez de gas natural. El gas natural es el metano, ¿no es cierto?, que se lo utiliza principalmente para la generación eléctrica y sobre todo ahora de que Europa, después de 10 años, está disminuyendo su producción de energía nuclear con la cual ellos producían la electricidad. Están restringiendo esta energía nuclear y por tanto existe una mayor demanda del producto sustituto y en este caso el producto sustituto de la energía nuclear en Europa es el gas natural para la generación eléctrica. Sí, y esto se da principalmente después del desastre que se dio en Fukushima, en Japón. Y esta sustitución del gas natural, también de esta energía nuclear por el gas natural, también hizo que se utilice también la energía proveniente eólica, sí, pero esto no satisface las necesidades de Europa. Las reservas de gas natural de, de, de Europa, cuando va a empezar una nueva temporada de invierno, empieza la temporada más o menos con un 92% de su capacidad instalada de reservas, pero para este invierno apenas va a entrar con el 71% de su capacidad instalada. Esto quiere decir de que no estuvo bien preparado para este nuevo invierno. Pero, ¿por qué se llega a esta situación? Porque sus reservas también las utilizó en el anterior invierno, que fue un invierno totalmente fuerte. En esto del gas natural, hay muchos intereses también geopolíticos.
Europa depende del gas natural, principalmente de lo que es Rusia, y los precios se multiplicaron por 5. Actualmente nosotros tenemos de que Putin en esta semana salió a decir de que va a haber un normal abastecimiento de gas natural a Europa. Y ese momento, ese mismo día que él hace sus declaraciones, el precio del gas natural bajó un 60%. Pero igual, los precios siguen altos porque Europa subió el precio en 500%. En Estados Unidos también hubo un incremento de los precios de alrededor del 130%. Sí, y esto hizo que también la electricidad, el precio de la electricidad se triplique su precio en Europa. Sí, entonces esto es lo que está sucediendo con el gas natural, porque el gas natural representa en realidad el 25% del consumo total de energía de Europa. O sea, esa es la importancia que tiene el gas natural. Mientras en el Ecuador, en cambio, todavía la gran parte de lo que es el gas natural no se lo utiliza y más bien se lo está quemando diariamente. En lo que se refiere del petróleo, también se nota una escasez. Hay, hay unos precios que están tan altos que no se habían registrado desde el año 2000, 2014. El gas natural y el petróleo son productos sustitutos. Sí, y el hecho de que el precio del gas natural esté tan alto, ¿cierto? Porque incluso su equivalente en generar energía en barriles de petróleo está más o menos, llegó, mejor dicho, a 160, 170 dólares el barril. Eso hizo que muchos de los consumidores del gas natural migren al consumo del petróleo. Si ya de por sí había una escasez del petróleo, peor se dio con esta situación de la escasez del gas natural. El, la OPEP, junto con sus aliados, lo que se denomina la OPEP Plus, la OPEP liderada por Arabia Saudita y los aliados liderados por Rusia, están controlando la oferta de la producción de la OPEP, más o menos en 1 millón de barriles diarios. No olvidemos de que en el 2020, en marzo del 2020, cuando hubo una sobreoferta de petróleo, cuando el mundo entró a un confinamiento, el precio del WTI marcó negativos, primera vez en la historia. Se pagaba para que se lleven el petróleo. Y esto generó que los compromisos sean más fuertes. En ese momento, para evitar un mayor desastre en lo que era el precio del petróleo, se retiraron 9.7 millones de barriles diarios de producción de la OPEP, lo que significaba prácticamente el 10% de la producción mundial de petróleo, para evitar un mayor desplome del mercado. Y esos 9.7 millones luego ya empezaron a incrementar mensualmente. El 4 de octubre hubo una reunión de la OPEP más, de la OPEP Plus, para incrementar el volumen. El mercado estaba esperando de que se incremente más o menos de unos 800,000 barriles a 1 millón de barriles diarios para que un poco se equilibre el mercado. Pero la OPEP incrementó su volumen en 400,000 barriles diarios. Sí, o sea, esta situación mantiene un desequilibrio y al existir un desequilibrio simplemente los precios empezaron a subirse. A esto sumémosle que las instalaciones de Estados Unidos, las instalaciones petroleras, fueron muy golpeadas con la época de huracanes, principalmente por el huracán Ida, el huracán Aida, ¿no es cierto? Que hasta ahora no se recupera las instalaciones petroleras de los Estados Unidos en el Golfo de México, no se recuperan del todo, ¿sí? Esta situación ha hecho de que, por ejemplo, la auditora Goldman Sachs señala incremento de la demanda si el gas natural sigue subiendo, ¿no es cierto? Y en esta situación de lo que el precio está alto, encima más se estima de que todavía hay una demanda de alrededor de 2 millones de barriles diarios insatisfecha.
Esto desde el punto de vista de la escasez del petróleo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el carbón? El carbón, un combustible, una energía primaria muy contaminante, que fue el centro de la discusión por los ambiciosos objetivos para disminuir las emanaciones de carbono en el mundo. Y empezaron a producir menos carbón, ¿sí? Para poder cumplir con los requerimientos de de las emisiones de carbono, principalmente de China, porque incluso China es uno de los que más quieren cumplir con esta disminución del carbono, una menor contaminación del planeta. Y este producto que es sustituto, que es un producto sustituto del petróleo y del gas natural, este momento se calcula que existe una escasez del 5% en relación a las necesidades mundiales del carbón. El carbón es tan importante en el mercado mundial porque prácticamente el 40% de la electricidad que se genera en el mundo es generada por el carbón. Y esto hizo también de que los precios del carbón se tripliquen. Triplicó el precio del carbón superando los $200 por tonelada. También hubo problemas diplomáticos entre China y Australia, porque Australia solicitó que se revise si el origen del coronavirus era de China, y China dejó de comprarle a Australia el carbón. Pero actualmente, viendo de que tiene muchos problemas de abastecimiento, de las cadenas de abastecimiento China, sobre todo por el carbón, abrió sus puertos nuevamente para que pueda ingresar el carbón proveniente de Australia. Sí, entonces, eso es lo que está pasando en este momento en lo que se refiere a la producción, a la oferta y la demanda del carbón. Ahora, lo que se refiere a la electricidad, al disminuir la producción de electricidad porque disminuyó la energía nuclear, obviamente se buscaban productos sustitutos y como todos los otros productos que ya conversamos, subieron de precio. El precio de la electricidad se triplicó en Europa. Y aquí hay que tener en cuenta también de que si bien es cierto en la mayoría de Europa se triplicó el precio, en el sector de Noruega, Finlandia y Suecia, que generan la mayor parte de su electricidad con hidroeléctricas, en este momento el precio se multiplicó por 4 porque existe escasez de agua. O sea, en esto también influyó mucho el cambio climático. El cambio climático para la generación de energía. O sea, la situación no es solo de escasez de energía primaria, sino el problema también se da porque existe escasez de agua. O sea, el cambio climático está pasándole factura al planeta. Y en China, específicamente en lo que se refiere a la electricidad, hay racionamientos de electricidad de aproximadamente 9 horas diarias en muchos de los sectores de China, que esto está influyendo en lo que es la producción, en la comercialización, en la distribución, en el cambio, en el consumo de todo lo que es los bienes y servicios del coloso asiático. Pero específicamente, ¿qué pasa con China? China, que es considerada la fábrica del mundo, ¿cierto? Que es el principal importador de petróleo y el principal consumidor de carbón en el mundo. Sí. Tiene algunos problemas porque recordemos que tuvieron los problemas primero con los containers, el problema de los containers, sí, que estaban subiendo el precio de los fletes y por ende iba a subir los precios de los productos. Luego vino el problema de Evergrande, ¿no es cierto? Que también iba a tener una crisis inmobiliaria, que todavía los efectos no se los conoce bien,
de la crisis de Evergrande. Y China entra a una crisis energética, que es uno de los principales golpeados, y el hecho que le golpee a la segunda economía más grande del mundo hace de que también le golpee al resto de país. Xi Jinping, presidente de China, él tuvo su compromiso climático y él se comprometió en disminuir un 65% de las emanaciones de CO2 hasta el 2030. Y esto hace de que todos los productos contaminantes empiecen a reducirse. Y está poniendo muchas limitaciones y castigos al cumplimiento de estos objetivos. Para evitar también que el precio del petróleo siga incrementando, China utilizó incluso sus reservas estratégicas de petróleo, ¿sí? Lo cual no había pasado en la historia. O sea, sacó muchas o parte de sus reservas estratégicas para poder compensar este desbalance energético, principalmente en el petróleo, y para que los precios ya no sigan disparándose. Este trimestre, el último trimestre del 2021, prácticamente tiene un incremento de la demanda de energía en China de un 10%, y también están entrando a un invierno también fuerte, y considerando de que China sale de un verano también considerado fuerte. O sea, y en el invierno, ¿qué pasa? En el invierno necesitas más electricidad para poder generar frío en los ambientes, poder tener una temperatura estable, ¿cierto? Entonces, hay una disminución de la electricidad, los racionamientos que lo habíamos dicho. Hay el endurecimiento de las normas por emisiones. Suben los precios, están subiendo los precios, y no solo es que están subiendo los precios, sino que está dejando de producir en gran cantidad todo lo que es aluminio, acero y microcomponentes. Y todo eso, lo que sí ya se produjo, obviamente va a tener unos precios más altos. ¿Eso qué quiere decir? De que China, el incremento de sus costos lo va a trasladar al precio final, y tendrá que estar exportando inflación al mundo. ¿Por qué? Porque China es la fábrica del mundo. Ahora, ¿qué pasa con el Ecuador? ¿Qué pasa con el Ecuador? Ecuador, país, entre comillas, país petrolero. Ecuador tendrá, por los incrementos de los precios del petróleo, tendrá mayores ingresos, lo que le permitirá, primero, cumplir con su proforma para el 2021, lo cual ya es un éxito que pueda cumplir con los precios proyectados. Ahora, esto hubiese sido hermoso, esta situación, si la producción petrolera nos alcanzaba con una producción al alza, y más bien estamos con una producción a la baja. Estamos con una producción a la baja. En mayo de este año, el país estaba con 498,000 barriles diarios. Este momento está con 484,000 barriles diarios. Sí, estamos con 14,000 barriles diarios desde mayo hasta acá de producción. Y el gobierno se puso como objetivo, llegar a diciembre. Después dijeron para los primeros días de enero, incrementar la producción a 526,000 barriles diarios. Este momento, con esa tendencia a la baja, el hecho de que se mantenga la producción ya sería un éxito. Esperemos que se cumplan los 526,000 barriles diarios. Pero no olvidemos que para poder incrementar la producción se necesita planificación, se necesita recursos, se necesita tiempo, un marco jurídico que le permita desenvolverse bien, y principalmente se necesita un equipo técnico calificado. En esta situación también hay que tener en cuenta de que que Ecuador es un país deficitario en producción de combustibles, ¿sí? El 84% del gas
del gas doméstico, del GLP, que utilizamos en el país es importado. Las gasolinas, el 61% de las gasolinas que utilizamos en el país es importado. Lo mismo el diésel, un tanto igual. La mayoría, el 70% de los combustibles en general que consumimos en el país es importado. Y está incrementándose los precios con este sistema de banda de ajuste mensual para disminuir los subsidios. Ya más de un año en el caso del diésel. Y este momento los precios de la gasolina extra llegaron a 2.39 por galón. Gasolina extra de 85 octanos. Que este momento, comparando con nuestro vecino, que es Colombia, nuestra gasolina incluso es más cara que nuestro país vecino. Ese 2.39 coincide con octubre del 2019, cuando hubo las protestas aquí en el país y casi le cuesta el puesto a Lenín Moreno en ese tiempo. Este rato estamos con 2.39, que se llegó gradualmente, paulatinamente a esta situación. En este momento eran los precios internacionales del petróleo, este momento es otro el escenario, lo que indica que los precios de los combustibles van a seguir ajustándose en el caso de que el gobierno de Guillermo Lasso no se decida por un congelamiento de los precios o por revisar por lo menos el porcentaje de ajuste mensuales. Precios que como el Estado controla porque supuestamente los combustibles son estratégicos y controla sus precios tanto en terminal como de precio de venta al público. Los precios siguen teniendo unos márgenes de comercialización que son compartidos entre las comercializadoras, los distribuidores y el transporte. Margen que no ha sido revisado ya en 18 años en el país. Existe la posibilidad de que siga incrementándose los precios, pero sería bueno de que este incremento de los precios ya no sea con ese mismo porcentaje y que por fin ya se dé una verdadera focalización de los combustibles en el país. Focalización en base de un análisis por producto, por segmento de consumo, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de los subsidios y cuáles van a ser los beneficiarios. Beneficiarios en qué producto, a qué precio y durante qué tiempo, porque los subsidios no pueden ser universales y por todo el tiempo. La focalización lo más rápido de aplicación en el país debería ser mediante compensación. Compensación vía factura que el gobierno a través del SRI o del Banco del Pacífico le devuelva el valor adicional que pagó del precio sugerido. O si no, con una tarjeta de débito en la cual le van cargando cuál es el valor que va a ser de beneficiario. Ahora, una de las preguntas en esta situación es, ¿se mantendrán los precios altos del petróleo, del gas natural y del carbón? Realmente es muy complicado hacer una previsión de cuánto estarán los precios del petróleo o de la energía primaria en el futuro cercano. Es muy difícil hacer un cálculo. Pero en la situación actual, ¿por qué digo en la situación actual cómo se está dando la tendencia? Porque puede ser, no olvidemos de que estamos todavía en una pandemia. Estamos en una pandemia, esperemos de que ya no exista otra variante del coronavirus. Y es muy probable que todavía la producción petrolera de Irán todavía no se le permita que incremente su producción hacia el planeta. Entonces, en esta situación coyuntural que está viviendo el planeta, si la situación se mantiene coyuntural, no estructural, ¿no es cierto? Los precios del petróleo, los precios del gas natural, los precios del carbón seguirán manteniéndose con un índice relativamente alto o bastante altos, sobre todo en esta época de lo que es el invierno. Si es que la situación es coyuntural, porque si la situación ya se vuelve estructural, ya no estaremos hablando de una inflación, sino que estaremos hablando de una estanflación, ¿cierto? Con un incremento de precios
con un estancamiento de la producción. Manteniéndose las tendencias del mercado, los intereses geopolíticos que habíamos conversado, porque incluso no solo que China utilizó sus reservas energéticas, sino que también los Estados Unidos solicitó a la OPEP que incremente la producción. Esto lo hizo en agosto de este año. Obviamente, si se mantienen estos desequilibrios energéticos, los precios se mantendrán altos, ¿no es cierto? Y por ende, se mantendrían los precios altos de los combustibles. Altos también en lo que se refiere a componentes. Y si bien es cierto, lo que impulsó estos precios altos de los combustibles fue una recuperación de la economía. Estos precios altos podría hacerle que exista una desaceleración de la recuperación de la economía. Ahora, ¿quién gana con esta situación? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Primero, ¿quién ganan los productores de energía primaria? Todo lo que es la OPEP, ¿no es cierto? La OPEP con sus aliados en la OPEP Plus, los aliados de la OPEP a la cabeza de Rusia. Otro de los beneficiarios es principalmente Rusia en el gas natural. O sea, gana en la alianza de la OPEP Plus y gana también en lo que se refiere a ser productor de gas natural. Australia, que estaba quedándose con su producción de carbón y que este momento está pudiendo ingresar nuevamente al coloso asiático. Pero ¿quién es el que pierde? ¿Quién es el que pagará esta factura de esta crisis energética? Primero, la mayor parte del mundo, porque se incrementarán los precios de muchos de los factores que van a utilizar. Muy probablemente, si esta situación se sale de las manos, estaremos entrando a una estanflación. Entraremos a una desaceleración de la reactivación y principalmente el principal perdedor en esta situación va a ser el medio ambiente. Muchas gracias por su atención y les esperamos con un nuevo capítulo para la próxima semana. Muchas gracias.